Buenos días, gracias por su asistencia. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Situación de los bioplásticos, el cual es el tercero de una serie de webinars realizados con el apoyo del Centro Tecnológico de Cataluña, España, Eurecat, sobre el tema Tendencias del sector plástico, el cual está dirigido a todo el sector económico, sector académico, comercial e industrial del país, pero sobre todo a aquellos que tienen relación directa e indirecta con los plásticos. En este webinar se expondrá la situación de los materiales plásticos de origen biológico o biodegradable. Se describirá su impacto actual en el mercado y su proyección. También se enumerarán los materiales disponibles y sus propiedades, así como su posible proyección en el futuro, en especial énfasis en interpretar correctamente sus características, el final de vida útil y su impacto. A continuación, una breve reseña de nuestro ponente, ingeniero Germán Pérez Llanos, técnico Unidad Tecnológica de Plásticos de Eurecat. Ingeniero técnico industrial, especialidad en química y procesos industriales, cursando PhD de especialidad en polímeros, después de obtener el título de máster en polímeros y biopolímeros expedido por la UPC, además de ingeniería de procesos y License Professional en química, de la Universidad Lyon 1, Francia. Experiencia en laboratorios de control de calidad en México, en laboratorios de análisis industrial asociado a la planta de producción en Francia. Desde 2014 en Eurecat, trabaja como técnico de investigación en la unidad de materiales compuestos. Actualmente investiga en biopolímeros y en la inyección de silicona líquida. Paralelamente y desde 2019 ejerce como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Por su parte, de Eurecat podemos decir que es el principal centro tecnológico de Cataluña, proveedor de tecnología innovadora y diferencial para dar respuesta a las necesidades de innovación e impulsar la competitividad tecnológica en el sector empresarial. Es el puente natural entre el mundo de la investigación aplicada y el tejido económico. Está compuesta por más de 650 profesionales, gestiona unos 200 proyectos de investigación. Se trata de un centro multitecnología, cubriendo tanto el área industrial como la gestión de datos, la sostenibilidad ambiental y la biotecnología. Recordamos a todos los asistentes que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas, que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación dejo con ustedes al ingeniero Germán Pérez. Muchas gracias por la presentación, Erika. Agradecerles a todos su asistencia en esta webinar, en esta presentación de hoy, al Ministerio de Economía, Cisplastic y al Gobierno de El Salvador en general. Pasamos a la presentación. Hoy, vamos a hablar básicamente de bioplásticos en muchos de sus aspectos. Sobre todo lo que me gustaría después de esta presentación es que nos quedaran muy claras varios de los conceptos de los que vamos a tocar, y si no fuera así, por favor pido que se me pregunte sin ningún tipo de pudor. Este es el índice de la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción a los biopolímeros. Luego vamos a enumerar los más importantes, por así decirlo, de los biopolímeros. Vamos a dar la razón del por qué son los más importantes, describir un poco sus propiedades, aplicaciones. Luego tocaremos también una parte que es la aditivación, muy importante. Hablaremos de la certificación y de los organismos que emiten las certificaciones y los sellos. Y finalmente haré unos pequeños comentarios en general sobre el por qué los bioplásticos, su papel y qué se espera de ellos en un futuro. Como introducción, la primera imagen que he querido mostrar es una imagen que ha trabajado Nova Institute, un organismo alemán. Ellos han podido hacer un mapa, un flujo que generan desde la parte central, que es la amarilla, que serían los principales elementos que se necesitan para finalmente crear polímeros biobasados, por así decirlo. Por ejemplo, si cogemos la lignocelulosa, nos vamos a que por un proceso químico podemos sacar glucosa. A partir de la glucosa, como veis, es un punto central y muy importante, por eso se engloba en el segundo área, porque a partir de la glucosa podemos sacar los diferentes componentes que finalmente acabarán
sirviendo como componentes principales para obtener un bioplástico. Si seguimos la flecha, por ejemplo, hacia la izquierda, una de las que están marcadas con más gruesas, una flecha, es el ácido láctico. Y a partir del ácido láctico obtenemos PLA. PLA que es el biopolímero de referencia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué muestro esta imagen? Simplemente para que se pueda ver de que el origen biobasado de un bioplástico es posible que se obtenga a partir de diferentes vías. De almidón, de sacarosa, lignocelulosa. Y esto incluso puede ser obtenido a partir de fermentación de residuos, si se trata correctamente. Y como veis en la última etapa de los círculos, ya en la parte exterior, mejor dicho, recopila todos los tipos de bioplásticos que pueden haber, siempre biobasados. Tenemos el PLA, el PHA, poliuretano, PVC incluso, polipropileno, polietileno. Luego vamos a ver los que más se están produciendo y por qué también. Es importante saber qué es un bioplástico. Y para saber qué es un bioplástico tenemos que poder diferenciarlos de los plásticos convencionales, de los de origen fósil, pero no solo tener clara el porqué, el origen, sino también en términos de propiedades de biodegradación. Los separamos en dos ejes. El eje vertical, en la parte superior, estarían los de origen renovable. En la parte inferior estarían los obtenidos a partir de origen petroquímico. En cuanto al eje horizontal, en el lado izquierdo tenemos los polímeros que no son biodegradables y a la derecha los que sí lo son. Entonces, ¿qué es un bioplástico? Pues básicamente es un polímero, un plástico que sea de origen renovable y o tenga propiedades de biodegradación. Es decir, tenemos por un lado en el eje izquierdo por lo bajo el primer grupo, que son los que consumen fuentes no renovables y no son biodegradables. ¿Vale? Son los materiales plásticos de origen, de uso común, mejor dicho, como el polipropileno, el poliestireno, PVT, poliamidas, policarbonato, o de altas prestaciones como son el PIG, polisulfonas, PEI. Estos, digamos, serían encuadrados aquí en la parte inferior izquierda. Si vamos a un segundo grupo, los que no consumen fuentes renovables, o sea, no, mejor dicho, los que sí son biobasados, los que tienen origen en fuentes renovables, pero no son biodegradables. ¿Esto qué quiere decir? Que un plástico puede venir de un origen bio y sin embargo no tiene por qué ser biodegradable. El hecho de que venga de un plástico, de una planta como puede ser la caña de azúcar, no quiere decir que esto le otorgue propiedades de biodegradación. Simplemente que su proceso al inicio, el recurso que utiliza, es de origen renovable. Estamos hablando del biopet, biopolipropileno, las biopoliamidas que se le llaman. Y esto también sería un bioplástico. Esto sí que sería un bioplástico. El hecho de que sea de origen renovable lo hace llamarse bioplástico. Por otro lado, tenemos el grupo inferior a la derecha, que por un lado son biodegradables, pero no tienen un origen renovable. Tienen un origen petroquímico. El más destacado de ellos yo creo que es la policaprolactona, utilizado en suturas, por ejemplo. Proviene de fuente fósil y sin embargo las propiedades de biodegradación que tienen los hacen compostables, son considerados compostables bajo condiciones de compostaje industrial y por lo tanto entran dentro del grupo de los bioplásticos. ¿Okay? O sea, ellos no tienen un origen de fuente renovable, pero sus propiedades de biodegradación hacen que sea considerado un bioplástico.
Y por último, pues el grupo que consideraríamos ideal si cumpliera con todos los requisitos para las aplicaciones que nos podamos imaginar, ¿no? Los que son de origen renovable y además también tienen propiedades de biodegradación. Estos son los polisacáridos, celulosas, los que provienen de almidón. El PLA, como he dicho antes, es el más icónico de los bioplásticos. También los polímeros bacterianos, es decir, que provienen de fermentación, como son los polihidroxialcanoatos, P3HB, PHBV, PHHX, etc. Y entonces lo que tenemos que tener claro de esta diapositiva básicamente es esto, que saber responder a esta pregunta, ¿qué es un biopolímero? Pues es un polímero que tiene origen de fuente renovable y o, lo pongo en mayúsculas porque es importante saber esto, que cumpla uno de los dos requisitos, repito, que tenga origen de fuente renovable y o sea biodegradable. Por lo tanto, un polímero que o bien es de origen de fuente renovable o bien es biodegradable, ya es considerado un bioplástico. Y esta es la definición de un biopolímero. Y es importante, y así lo define la European Bioplastics, que se entienda, y lo digo así porque sé que hay mucha confusión en esto. Hay un sector de la gente que se dedica al plástico, de los profesionales dedicados al plástico, que considera que los plásticos de origen renovable, como no son biodegradables, no son considerados bioplásticos. Si nos ceñimos a la definición estricta, pues sí, sí que lo son. ¿Okay? No solo un bioplástico no tiene solo que ver con sus propiedades de biodegradación, sino también con el origen como recurso. ¿Okay? Por lo tanto, la tipología 2, biobasados pero no biodegradables, es un bioplástico. Las que son biobasados y biodegradables, por supuesto, es un bioplástico. Las que no provienen de origen renovable, pero sí son biodegradables también. Y solo tenemos como no bioplásticos aunque aquí sea un grupo sobre 4, abarca la gran mayoría de plásticos utilizados hasta el momento. ¿Okay? Son que son los de uso común, los polipropilenos, polietilenos, policarbonatos, metraquilatos, etc. Bien, de hecho aquí lo podemos ver claramente. En esta diapositiva lo que he querido reflejar es la producción, la capacidad de producción mundial que ha habido. Aquí a mano izquierda, digamos, tenemos la gráfica en la que la barra de la izquierda es la producción entre 2015 y 2016 y luego la que se espera creciente hacia el 2020, este año, la que se esperaba, vaya. Okay, si nos fijamos bien, por ejemplo, el acetato de celulosa, el CA, se mantiene. Tiene una razón muy simple, las aplicaciones son muy limitadas y no cambian. Es decir, ya tiene su mercado en concreto, su aplicación en concreta del acetato de celulosa y eso no va a cambiar. El acetato de celulosa ya se ha identificado muy bien una aplicación y de ahí no se va a mover. Y de hecho, como veis, es uno de los biopolímeros que mayor producción tiene. Y luego está el PLA, como veis, pasamos de 200 kilotonas por año a más de 600, es decir, hay un crecimiento enorme. Luego están los blends de almidón, que tiene su crecimiento de 200 hacia 300 más o menos. Luego está el PHA, que son los polímeros, los biopolímeros de origen bacteriano, de fermentación, polihidroxialcanoato. Es muy importante, a mi parecer, es uno de los bioplásticos con mayor exponente en el futuro. Luego están los otros. Luego, si vemos en verde oscuro y verde un poquito más claro, están los bioplásticos que son más bien los de origen renovable, pero no son biodegradables. Estamos hablando sobre todo del PET, polietileno tereftalat, con
Y este número, el 30, es porque hasta hace poco el material del PET tenía solo un 30% sobre su masa total que era de origen renovable. Es decir, que no es 100% renovable, de fuentes renovables, sino que es parcialmente renovable. Luego vamos a hablar más en detalle de esto. Como veis, se dispara totalmente porque, bueno, en ese año ya se veía que los bioplásticos iban a tener una proyección muy grande y el PET, parcialmente de origen renovable, pues se veía que aumentaba hasta las 7.000 kilotonas por año. Se preveía esa expansión de producción. Luego tenemos otros polímeros como son el biopolietileno o el politrimetileno tereftalat o la biopoliamida. Okay, por lo tanto, esto tengamos en cuenta que son previsiones de producción. Las cosas han ido cambiando y más adelante los vamos a ir comentando, pero como veis, para compararlo con la producción de plástico total, ¿vale? Tenemos a mano izquierda, en 1950, cuando apenas empezábamos a producir plástico, por así decirlo, 1,5 millones de toneladas. Estamos hablando de producción mundial, ¿eh? Y en Europa partíamos del mismo punto. Es decir, en la gráfica vemos en azul claro la producción mundial, en Europa la producción en azul oscuro. Hacia 2017 vemos una subida exponencial. Hacia 2017 ya teníamos 348 millones de toneladas. Es decir, estamos hablando de unas cifras muy, muy importantes. Y a lo que vengo a remarcar aquí es, comparemos, por ejemplo, estos 348 millones de toneladas con las 700 kilotonas por año, por ejemplo, del poliláctico. Representa un porcentaje muy pequeño realmente. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy la producción de plástico convencional, la de uso común, es muy, muy, muy superior a la de los bioplásticos. No creo que en los próximos años se vaya reduciendo la brecha de una manera muy significativa. Sí creo que se va a reducir, pero poco a poco. ¿Okay? También comentar que como en la misma línea de que las capacidades de producción de los bioplásticos van creciendo, pues por ejemplo, empresas como Novamont, que es una referente en los bioplásticos, anunció un crecimiento del 36% en sus instalaciones. 150.000 toneladas, por ejemplo. O la joint venture de Total y Corbion, en cuanto a producciones de PLA, también anunció que iba a incrementar su capacidad de producción. De hecho, ¿por qué? Actualmente solo tenemos una fábrica que produce 100 kilotonas de ácido láctico, y de estas 100 kilotonas, el 75% va dirigido a la polimerización del PLA. Ahora bien, hay una gran demanda que ha sido provocada por las normativas y las tendencias en diferentes sectores, pero sobre todo el del packaging, que ha hecho que la demanda sea mucho mayor que la oferta a día de hoy. Por lo tanto, han tomado medidas y está en construcción, a finales del 19 ya estaba en construcción una nueva planta que iba a producir 125.000 toneladas de ácido láctico. Aún no se sabe qué porcentaje irá a parar a la polimerización de PLA, pero se ha visto, ellos ya han visto con anterioridad de que necesitaban producir más PLA porque no podían satisfacer la demanda de sus clientes. ¿De acuerdo? Y luego, también comentar recientemente, muy, muy recientemente, de hecho, antes de todo este tema del COVID, a principios de marzo, asistí a unas conferencias sobre biopolímeros y composites sostenibles.
y en las que hablaban también de las previsiones de producción y sí, se tiene un 15% más de lo que se pensaba, así como datos un poco más actuales. Puntos importantes a destacar dentro de las estadísticas de producción. El primero es que el Biopet baja las previsiones de producción o las previsiones de capacidades de producción en un futuro, pero sube el biopolipropileno, que ese sí ha sido muy demandado. Si el mercado lo pedía, por lo tanto hay muchas empresas que se han metido a producir o a prepararse para la producción de biopolipropileno, por lo tanto se han incrementado los esfuerzos y se prevé una producción importante de biopolipropileno. Y cuando digo biopolipropileno me refiero a que será un polipropileno biobasado. Por otro lado, como os comentaba, el PHA, en particular en mi persona, me parece que tiene un gran potencial y justamente ha dado un gran salto en producción y no solo en cuanto a previsión, sino ya en producción de estos años ya se ha incrementado de una manera significativa. Las instalaciones con bioreactores pues se han ido incrementando, hay muchas startups que han ido creciendo y sobre todo las instalaciones de la gente que produce. Pero pasa un poco lo mismo que como con el PLA, que hay mucha demanda y la oferta no es suficiente. Por lo tanto, seguramente habrá más incremento de capacidades de producción. Pasamos un poco a los biopolímeros. Lo que voy a hacer a continuación es enumerar una serie de biopolímeros que creo que son de un interés mayor y vamos a comentar un poco estructuras químicas, propiedades, pros y contras. ¿De acuerdo? Como decía anteriormente, el acetato de celulosa tiene su mercado muy bien marcado. Por lo tanto, no vamos a hacer mucho hincapié en este polímero en concreto. Es un éster de celulosa. Se puede destacar entre sus propiedades que tiene muy buena resistencia a ácidos débiles, hidrocarburos y aceites vegetales. ¿Vale? La estructura química la podemos ver de la molécula a la derecha. Se obtiene a partir de celulosa, mediante un proceso de polimerización. Tenemos el triacetato de celulosa y acabamos por acetato de celulosa. Pero este es solo el componente mayoritario de este biopolímero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por sí solo no puede ser procesado. Por lo tanto, tenemos que intervienen dos componentes más acompañando siempre a un acetato de celulosa. Por un lado tenemos butirato, por otro lado tenemos propinato, o bien, que también lo hay, simplemente añadimos un porcentaje muy grande de plastificantes, ¿vale? Sustituyendo al butirato o al propinato. En la tabla lo podemos ver, tenemos el acetato de celulosa más entre un 30 y un 50% de plastificantes, y tenemos, un polímero que mecánicamente no es muy bueno, no elonga mucho, la resistencia a tracción pues tampoco es muy buena. Por otro lado tenemos el CAP, que se le dice, el acetato de celulosa con butirato. Lo mismo, la resistencia a tracción tampoco es muy buena. Tenemos una elongación alrededor de un 50%, un módulo incluso menor que el acetato con plastificantes. Y luego tenemos en el que interviene el propinato, que tiene unas propiedades pues más o menos similares al resto. Pero la idea, básicamente, nos tenemos que quedar con esto, que mecánicamente no son un material que pueda destacarse, ni mucho menos. ¿De acuerdo? De hecho, lo que sigo comentando a la izquierda es que tanto el CAP como el CAP muestran mejoras de flexibilidad, tenacidad y resistencia, ¿vale? Siempre y cuando se mezclen entre ellos, y normalmente son utilizados para ser procesados mediante la tecnología de transformación de moldeo por inyección.
siempre necesitan un porcentaje bastante elevado de plastificante, ¿vale? Entre un 15 y un 35%, o un 3 y un 25% para los que hablamos de los componentes con butirato y propinato. En cuanto a aplicaciones, tenemos aplicaciones para filtros de cigarrillos, otros tipos de filtros específicos, películas de recubrimiento, pero sobre todo es para gafas. Es decir, si tenemos un mercado, como comentaba antes, importante del acetato de celulosa, es el de los lentes. ¿Okay? Luego tenemos como otros ejemplos de ésteres celulósicos, pues simplemente el nitrato de celulosa o el celofán, están dentro de esta familia, pero no vamos a hablar mucho de ellos porque tampoco tienen mucha más proyección. Por otro lado, sí que tenemos un bioplástico que está cobrando mucha importancia, es el TPS, o bien los termoplásticos a partir de almidón. Este polímero de por sí tampoco es que tenga muy buenas propiedades mecánicas, ni mucho menos. Sin embargo, se utiliza para blends. Si le damos a este TPS una funcionalidad en concreto, ya sea rígido, ya sea para crear una bandeja, vamos a tener que combinarlo con otro bioplástico. Según la aplicación que queramos, lo combinaremos con uno o con otro. Como vemos abajo, por ejemplo, si lo combinamos con policaprolactona, PLA o PHA, pues será el motivo de que conserve las propiedades de biodegradación, es decir, altas propiedades de biodegradación. Por otro lado, si queremos mejorar las propiedades mecánicas, lo combinaremos con un PBS o un PBSA. Y por otro lado, si queremos tener un material que sea soluble, lo combinaremos con un polivinil alcohol. ¿Vale? Esto puede ser pues para cápsulas monodosis, por ejemplo, ¿eh? Sí es verdad que tiene una muy buena ventaja, que es la parte económica. Es de bajo costo. ¿Vale? Bueno, si en sí la aplicación a la que queremos ir, el coste de la pieza no es muy elevado, no vamos a sustituirlo por un material que cueste 20 veces más. Si con un material de coste similar, pues podemos seguir, ¿no? Pues el TPS puede ser una alternativa muy viable para muchas aplicaciones. Sí es verdad que también necesitamos un porcentaje de plastificante bastante elevado, y si vemos en la gráfica de la izquierda, el que mayormente es utilizado, es empleado, es el glicerol. Y cuando hablamos de porcentajes elevados, hablamos de entre el 15 y el 30%, que es bastante, ¿eh? Pero el glicerol es lo que más se utiliza en este tipo de biopolímeros. También se usa con otros polímeros convencionales, pero ya entonces estaríamos olvidándonos de la parte de biodegradación, que es en combinación con polietileno o con poliestireno, según queramos el producto sea flexible o rígido. Polietileno podríamos hablar de flexibles y poliestireno como rígido. Las principales desventajas que tiene, como había comentado, es las bajas propiedades mecánicas, que es hidrofílico, se absorbe muy bien el agua, por lo tanto, si queremos tener una aplicación en la que no queramos, no puede tener barrera de agua, vaya. ¿Okay? Entonces absorbe mucha agua. Y por otro lado, una de las mayores desventajas que tiene es que se degrada a muy baja temperatura. Si es verdad que el hecho de combinarlo con otros polímeros o con determinados plastificantes u otros aditivos pueden hacerlo más procesable, pero hay muchas empresas que ya han probado este tipo de material, pero al ver que se degrada a tan baja temperatura, pues simplemente han desistido de su uso. Ya sea que se puede degradar por cizalla perfectamente,
o simplemente porque quieren trabajarlo a temperaturas similares a la del polipropileno o polietileno. Y no puede ser así, ¿eh? Tenemos que, siempre que tengamos un material nuevo, pues tenemos que adaptarnos a sus propiedades. Y en este caso sería adaptarnos hacia unas condiciones y un parametraje de temperaturas pues, más bajas y menos fuertes, vaya. Ahora pasamos al ácido láctico. Comentar que el PLA, como decía, es el biopolímero icónico por excelencia. Se descubrió hace mucho tiempo, pero realmente es ahora, gracias a las nuevas tendencias, que empieza a tener mucha más importancia la sostenibilidad, la economía circular, pues ahora ha cobrado mucha más importancia debido a que tiene buenas propiedades de biodegradación. En cuanto a pros, podemos hablar de que puede ser biocompatible, tiene propiedades de biodegradación, por lo tanto lo hace apto para aplicaciones biomédicas. Por contra, una de las contras bastante importantes para muchas aplicaciones es que las propiedades de impacto no son muy buenas. Por lo tanto, si queremos ponerlo en una aplicación en la que sabemos que tiene que soportar impactos, pues tiene que estar aditivado y muy bien formulado para que tenga mejores propiedades frente a impacto. Luego, dureza, rigidez, resistencia al impacto, elasticidad, pues son propiedades que son similares al PET. Tiene un alto módulo de flexión, puede ser transparente y puede no ser transparente, y esto luego lo aclararé. Es termosellable, que es una propiedad que no todos los polímeros tienen y es muy importante, sobre todo en el sector del packaging. Por otro lado, también decir que tiene buenas propiedades de barrera contra olores y sabores. Lo volvemos a comparar al PET y vemos una mejora frente a la resistencia a rayos ultraviolados. Es polar, un polímero polar, por lo tanto le podemos dar color e imprimir. Y entonces, si vemos en general las propiedades del PLA, pues podemos ver que es un polímero con bastante potencial para muchos usos, ya no solo para el packaging, pero para muchos usos. ¿Qué pasa? Tiene sus peculiaridades. La primera de ellas es un polímero que presenta isomería, es decir, tenemos un ácido D-láctico o un ácido L-láctico como precursor para su polimerización. Por lo tanto, cuidado, porque según la estructura química que coja el PLA, pues puede tener unas propiedades u otras. De hecho, abajo lo comento, el PLA con bajo contenido en isómero D hace que sea un polímero semicristalino, es decir, que pueda tener un porcentaje de cristalización mayor. Si por el contrario tiene un porcentaje significativo del isómero D, pues estamos hablando más bien de polímeros amorfos. Y el hecho de que sea un polímero amorfo hace que pueda ser transparente y pueda ser sellado térmicamente. ¿Vale? Otros datos como propiedades, pues temperatura de fusión entre 130 y 180. La temperatura de transición vítrea está entre 50 y 60 grados. La cristalinidad está entre el 35 y el 40, y esto es un valor que tenemos que coger con pinzas porque puede ser o muy inferior o muy superior. Depende del porcentaje de isómeros que tengamos de uno o de otro, y depende de las condiciones de transformación también. Luego otras propiedades que son más bien mecánicas, como resistencia al impacto, 4 o 6 kilogramos por milímetro cuadrado, no está nada mal. La elongación a rotura pues no es mucha, 3-4%, por lo tanto es un material más bien frágil. La resistencia a flexión tampoco es que sea muy buena, entre 9 y 11 kilogramos por milímetro cuadrado. Al impacto tenemos 50 kilos, por ejemplo, ¿no? por centímetro. Aquí
como decía, no es un valor muy bueno, pero sí tiene alta permeabilidad. Eso sí. Si seguimos con este mismo polímero, si nos centramos en la parte de inyección, como decía, podemos tener un polímero que sea con alto contenido en isómero L, por lo tanto, un polímero semicristalino, y sin embargo, las condiciones de procesado del proceso de inyección, por ejemplo, interfieren bastante, es decir, cobran gran relevancia. Aun teniendo alto contenido en isómero L, podemos hacer que sea relativamente transparente el polímero, la pieza. ¿Cómo? Teniendo el molde frío. Si tenemos el molde de inyección a una temperatura inferior a 50 grados, por ejemplo 30, 25, 30 grados, ¿no? Que es la temperatura ambiente, por así decirlo, podemos tener un ciclo menor y además un polímero que sea más bien translúcido, transparente, según el espesor. Esto hace que tenga un porcentaje de cristalización bajo, podemos hablar de entre un 20 y un 30%, y esto interviene directamente en propiedades como serían la resistencia térmica. Un HDT de un polímero, de un PLA que sea inyectado en condiciones amorfas o con temperatura de molde baja, mejor dicho, tiene un HDT de 60-70 grados. En cambio, si lo inyectamos con la temperatura del molde que oscila entre 90 y 120 grados, esto siempre se tiene que ajustar según el PLA, pues, es decir, con molde caliente, tenemos un polímero con mayor porcentaje de cristalización, estamos hablando de entre un 40 y un 50% de cristalización, y esto hace que la resistencia térmica sea mucho mayor. Es decir, de hecho tenemos HDTs de 160 grados tranquilamente con un PLA que se ha inyectado con molde caliente. Entonces esto, según la aplicación, pues es bastante importante tenerlo en cuenta. También implica que se alarga de una manera considerable el ciclo y de hecho sería necesario el uso de aditivos como agentes nucleantes. Un agente nucleante es un tipo de aditivo que hace que las cristalitas del polímero sean muchas y sea más rápida la velocidad de cristalización. Uno de los grandes problemas que tiene el PLA es el tiempo en el que tiene que tener el molde cerrado para que la pieza haya consolidado y haya cristalizado hasta el final. Si vemos, por ejemplo, la imagen de la derecha, aquí se prueba un PLA con un agente nucleante que es el LAC301. Si veis, si no utilizan ningún aditivo, el tiempo de enfriamiento, es decir, el tiempo en el que el molde está cerrado con la pieza ya llena, es mayor a 300 segundos. Y eso en producción es una barbaridad. Si utilizan el LAC, es decir, el agente nucleante a un 1%, se reduce hasta 55 segundos. Que sigue siendo bastante, y sin embargo, bueno, se mejora mucho el tiempo de enfriamiento. Y por otro lado, otro agente nucleante y el más utilizado, yo diría, es el talco, a un 10%. Se necesita un porcentaje más elevado, eso está claro. Bajamos a 75 segundos. Es decir, más porcentaje de refuerzo o de aditivo y aún así no reducimos tanto el tiempo de enfriamiento. Pero es para que tengáis una idea del orden de los segundos o del ciclo que puede coger una pieza si se inyecta con PLA. Es decir, tener una pieza con PLA no solo implica tener en cuenta el coste de la materia prima, sino tener en cuenta también el coste energético de producción y de tiempo. ¿Ok? Porque según la aplicación que quieras, si quieres un envase rígido de PLA, muy bien, se puede obtener, sí, es posible, por supuesto. ¿A qué coste? Se tiene que ver muy bien, según el grosor de la pieza, según
qué es lo que vaya a contener y según cómo se vaya a transportar. ¿De acuerdo? Porque si lo transportamos en un camión, por ejemplo, que puede coger temperaturas de 50 a 60 grados, ya sabemos que amorfo, pues ahí se va a deformar más bien, ¿eh? Vale, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Otro aditivo que puede ayudar a la cristalización es un plastificante. De hecho, lo ideal es tener un PLA con agente nucleante y con plastificante. El plastificante te va a ayudar en muchas cosas, por supuesto, pero sobre todo a que fluya mejor el aditivo de agente nucleador y entonces este va a funcionar mejor. Vamos a reducir incluso el tiempo de enfriamiento del proceso de inyección. Uno de las aplicaciones del PLA que ya está en marcha, pues es el de las cápsulas de café, Café Nubel. Es un productor de aquí de España y las cápsulas de café de estas cafeteras Nespresso pues son utilizadas con este tipo de PLA. Viendo las propiedades, bueno, tenemos en esta tabla de abajo pues dos comparativas, ¿no? El PLA versus poliestireno y PLA versus el PET. Como vemos, versus poliestireno destacan en propiedades mecánicas, en termosellado, en propiedades barrera, en barrera de olores, pero tiene sus puntos negativos que son el HDT, como decía, o la permeabilidad frente al agua. Y el HDT estamos hablando siempre cuando en condiciones amorfas, condiciones de molde frío. ¿Vale? Y aquí el PLA versus el PET, pues el PET, ¿para qué decirlo? Es mejor en la mayoría de cosas. Simplemente que no es termosellable de la misma manera que el PLA. Si pasamos al biopolímero, al PHA, bueno, es la imagen típica la de la derecha, la de las bacterias que se van alimentando de ácidos grasos volátiles para producir este biopolímero. Es un proceso de fermentación. Es un poliéster alifático biosintetizado por organismos, microorganismos. El peso molecular siempre va a depender del tipo. De hecho, el PHA yo no lo pondría como un polímero. Para mí, poner PHA es como decir poliolefinas. Es un tipo, una familia que tiene muchos subtipos de biopolímeros. Por eso el peso molecular aquí pone que es entre 50.000 y 3 millones de Daltons. ¿Por qué? Porque bueno, según el proceso podemos tener una cadena mayor, más larga o más débil. Luego, ¿por qué cobra tanta importancia este biopolímero a pesar incluso de ser descubierto antes que el PLA? Ahora, ¿por qué? Porque las propiedades de biodegradación que tiene son muy, muy buenas. Sin embargo, lo ha cobrado quizás un poco tarde esta importancia. Ahora, los mayores actores dentro del panorama mundial son spin-offs o startups. Son plataformas muy, muy numerosas que trabajan por su cuenta, son pequeñas, pero hay tantos tipos de PHA a fabricar que, bueno, están aún en la investigación de cómo mejorar, de efectividad de reacciones. Aquí la parte de biotecnología es muy, muy importante. Abajo, por ejemplo, comento que se intensifican los estudios en este tipo de polímeros y en la escalabilidad de la producción, que es uno de los grandes retos que tiene el PHA para dar el gran salto a ser el biopolímero de referencia. Se genera por fermentación, pasamos, por ejemplo, podemos pasar, de hecho, aquí a una etapa antes, que es las reacciones en un Erlenmeyer, es decir, hablamos de mililitros, pasamos a reactores de 2-4 litros, pasamos a un escalado de 10 litros, pasamos entonces ya a una parte de escala piloto que son ya, pues, no sé, 200, 400 litros, y luego ya cuando se produce comercialmente, que estamos hablando que necesitamos reactores de más de 1000 litros, aquí en concreto 1500 litros. ¿Vale? Y como decía, hay muchos tipos de PHA. Podemos clasificarlos, de hecho, en 3 grupos. El primero, el más comercializado, el más destacado quizás, el PHA de cadena corta. Son el P3HB, el P4HB, PHBV, etc. De cadena media,
Son muy importantes porque la flexibilidad es mucho mayor. PHBH, PHBO, PHBD, falta el PHHX, y luego los de cadena larga, que hay una infinidad de variedad, pero que la gente que lo está estudiando realmente son solo startups. Las que más cobran interés son estas, las de cadena corta y de cadena media. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en la tabla de abajo de la izquierda, podemos ver la diferencia entre tres tipos, ¿no? PHB casi siempre se refiere a P3HB. ¿Vale? Luego tenemos en la parte del medio es este mismo polímero copolimizado con un 10% molar de valerato, y a la mano derecha un 20% molar de valerato. Destaco sobre todo una propiedad que es muy importante, que es el impacto, las propiedades de impacto. Si le añadimos hasta un 20%, estamos hablando de un valor de impacto, bueno, un valor que te da el ISO. Pasamos de 60 joules por metro a 350 joules por metro. Y una de las grandes desventajas que tiene, de hecho, este tipo de polímero es que es muy frágil, muy frágil. Por lo tanto, está muy bien poder añadir un porcentaje alto de valerato, pero luego también tenemos que tener en cuenta qué tan flexible va a ser, qué tan rígido va a ser. Tenemos que llegar a encontrar un equilibrio, por así decirlo. Esto se tiene que ir viendo según la aplicación. Luego también en la tabla del medio pues podemos ver las propiedades barreras, ¿no? Lo comparamos con un PLA de Naturworks, uno de los mayores fabricantes, y con el PET. Vemos la comparativa de propiedades barrera de vapores de agua, de oxígeno y de CO2. Hay propiedades en las que es mejor el PHB, pero por otro lado tiene limitaciones. Aquí hablamos de opacidad, no es tan transparente, el coste y la ventana de procesos son sus grandes desventajas. A mano derecha, como comentaba, también decir, el PHB es P3HB 100%. Si aumentamos el porcentaje de valerato, sí, son más flexibles. La resistencia al flexure, al módulos, pues vemos cómo va disminuyendo. Y esto ya estamos hablando de polímeros de cadena alta, ¿eh? De cadena media, más bien. ¿Vale? Es una comparativa. Aplicaciones, cubertería, packaging, y esto es un film, almohadilla creo que se dice en español, es el mulch para agricultura. Seguimos el PBS, tenemos un polímero que nuevamente destaca porque tiene muy buenas propiedades de biodegradación, pero también comentar que hasta ahora no había cobrado mucha importancia porque el origen no era bio, es decir, no tenía una fuente renovable de recursos. Pero desde hace un par de años, o más incluso, se han estado intensificando estudios y podemos obtener, de momento seguro, la parte del butanediol, la parte alcohólica, por así decirlo, la obtenemos de fuente renovable. Ahora, el otro componente, pues está en estudios y parece ser que se está empezando a incrementar el porcentaje de fuente biobasada del PBS. Es la tendencia. Y como veis en la imagen de la derecha, es un polímero que en cuanto a biodegradación es de lo mejor que hay. También es muy fácil encontrarlo con blends, como con TPS, con PLA o PHA. Como veis, son siempre los mismos bioplásticos de los que se habla. ¿Vale? El PBS siempre va a aportar propiedades de impacto, de procesabilidad, e incrementa el ratio de biodegradación incluso. ¿Por qué? Porque de hecho, en cuanto a biodegradación, yo creo que PHA y PBS están más o menos por ahí, y mejoran lo que es la biodegradación cuando se combinan con el PLA, por ejemplo. Abajo vemos una tabla comparativa del PBS o el PBSA, que es cuando encontramos con adipato, y lo comparamos con otro bioplástico, que es el PLA, o bien con polímeros convencionales. Lo comparamos en cuanto a TG, a temperatura de
melting, de fusión, o el HDT. Vemos que bueno, este es mejor, el PBS que el PLA amorfo, por ejemplo, en HDT, está en 97 grados de HDT, está bastante bien. ¿Vale? Entonces, según lo que queramos, según la aplicación, esta tabla de la derecha es bastante resumida, pero está muy bien, es el PBS en compound o en blend. ¿Y qué propiedades mejora? Pues con PLA, por ejemplo, mejoramos el módulo elástico, la elongación a rotura. Si lo mezclamos con PBAT, pues la resistencia a tracción, por ejemplo. También otros compounds con nanotubos de carbono, con PLA y otros componentes. Se puede trabajar y se está trabajando en diferentes formulaciones aún. Otro biopolímero, y yo creo que esto es más bien anecdótico, por así decirlo, porque no vamos a obtener un envasado de quitosano 100% nunca, es el quitosano. El quitosano proviene de la concha de los crustáceos, por ejemplo, está presente también en algunos microorganismos, ¿vale? Pero es muy difícil de manipular. Y de hecho, se tiene que pasar por un proceso de desacetilación entre el 40 y el 98% para poder ser utilizado. Pero tiene muy buenas propiedades, ya sea como refuerzo o en sí mismo. Las propiedades físicas que tiene, bueno, es que puede formar películas a partir de soluciones, captura humedad ambiental, lo que lo hace bueno como componente hidratante. Tiene la capacidad también de capturar el agua, como decía, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Entre el 580 y 1150. Y también captura grasas. Y luego, por otro lado, también he puesto aquí abajo propiedades antibacterianas. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar, por ejemplo, encapsulados o como aditivo, digamos, a fibras. Y esta fibra finalmente adquirir una propiedad antibacteriana que lo hace interesante para el sector textil. Por otro lado, tiene muy buenas propiedades de biocompatibilidad, ¿no? No es tóxico, no causa alergia, es biodegradable, por supuesto, y promueve el crecimiento de tejidos y cicatrización de heridas, cosa que es muy importante para los tejidos en biomedicina. Si pasamos a los polímeros biobasados, bueno, aquí no estamos hablando de polímeros biodegradables, estamos hablando de biobasados. Tenemos el polietileno, el más importante quizás decir que es el de Braskem. Tiene unas capacidades de producción bastante importantes, 200.000 toneladas al año. Está situado en Brasil. Se obtiene a partir de la caña de azúcar, como vemos en la imagen de la derecha, para producir etanol. ¿Vale? Si tenemos el precursor del polietileno, es decir, el etileno, finalmente, ¿no? Si obtenemos el etileno, este etileno provenga de fuente renovable, como es la caña de azúcar, provenga de fuente fósil, al final va a tener unas propiedades muy similares a la de un polietileno convencional. Por lo tanto, podemos trabajar con este polímero de una manera tranquila, sin modificar grandes cosas, y saber que tenemos un incremento en la parte de sostenibilidad del producto. Hay una gran discusión que es, bueno, si utilizamos un terreno que se utiliza para la caña de azúcar, entonces hay competición con la alimentación. Bueno, yo voy a plasmar lo que dice simplemente Braskem. Ellos tienen una actividad muy pequeña dedicada a la producción de bioplásticos y sin embargo ya obtienen 200.000 toneladas al año. Y esta producción, o sea, de todo la actividad que tienen ellos de caña de azúcar, solo el 0,01% se dedica a bioplásticos. O sea que con un porcentaje muy bajo podrían realmente llegar a sustituir gran parte del polietileno por su polietileno. Por otro lado, tenemos la parte de polipropileno biobasado, que como decía,
va a incrementarse de manera drástica. La previsión para el 2024 es que sea mayor en un 15%, como vemos a mano derecha, ¿no? Tenemos la fuente de European Bioplastics y vemos que este tipo de biopolímeros va a crecer. Es por el interés, las propiedades realmente son muy similares y no tienes que cambiar instalaciones y simplemente es cambiar de un biopolímero que tiene prácticamente las mismas propiedades, que es lo ideal para un transformador. Las aplicaciones pues van a estar en automóvil, construcción, embalaje, electrónica y muchos más. Lo que sí que incrementará será el precio. Eso está muy claro. Si pasamos al polietileno biobasado, bueno, tenemos un polietileno en el que tiene, como decía, hasta hace poco el 30% de biobasado. ¿A qué corresponde este 30%? Al monoetilenglicol que se utiliza para la creación del PET. ¿Vale? Sin embargo, y esto ya lo presentó Coca-Cola hace varios años, se quiere conseguir un PET 100% biológico. ¿Es posible? Sí, ya se ha demostrado. Aún no es comercial, pero ya se está trabajando y será una realidad en breve, realmente en breve. Aquí a mano derecha lo veis, por ejemplo, el etilenglicol y el PTA, pues es el PET que conocemos. El bioetilenglicol, por un lado, es este 30%, el PET30 que le conocíamos, y luego FDSA es lo que conseguiremos para obtenerlo, ¿vale? Por otro lado está el PEF. El PEF es un biopolímero, es de fuente renovable, pero no es biodegradable. Decir simplemente a partir de aquí que es muy similar la estructura química, las propiedades son en la gran mayoría mejores incluso, como impermeabilidad de gas o resistencia al agua, mejor, por supuesto, huella de carbono. Eso está claro si tenemos que es de fuente biobasada, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, bueno, la parte económica es bastante impactante, es mucho más caro, el PEF que el PET. Luego, otros biopolímeros que ya no quiero entrar en detalle porque sería alargar mucho la presentación, pues son las poliamidas, muchos tipos de poliamidas, los poliuretanos, la parte alcohólica es la biobasada, caprolactona, que como decía, no es biobasada, pero sí que es biodegradable y tiene usos como en la medicina en suturas. El ácido poliglicólico, el PVA. El PVA, por ejemplo, se utiliza en componentes hidrosolubles, ¿vale? A mano derecha quiero destacar Lactips, que es una empresa que bueno, tiene un acuerdo con BASF y está hecho a partir de proteína de leche y es un polímero, un bioplástico que es hidrosoluble también, ¿vale? Aparte de aditivación, como decía, es muy importante, ya no solo para introducir aditivos como pueden ser el agente nucleante, los plastificantes, sino que se tiene que tener conocimiento de la tecnología, conocimiento del material para poder llevar a una formulación enfocada a una aplicación en concreto, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Simplemente mencionar algunos de los compounders que son... que están por nuestra zona, por Europa, con los que hemos trabajado en mayor o menor medida, pues son Linotec en Alemania, Biofed por aquí por España, Natureplast que están en Francia, o compuestos que también están aquí en la zona de Cataluña. Pasando a la certificación, muy brevemente, destacar la ISO, la SEN y la STM son los organismos que se encargan de los estándares. Por otro lado, tenemos los etiquetados. Tenemos etiquetas para los plásticos que sean de origen biológico, 100% biobasado, la TÜV Austria tiene también, o la Proof. Etiquetas, Proof biobasado, OK Biobase. El 100% biobasado, esta etiqueta la da una empresa holandesa, ¿vale? Bajo una norma holandesa.
es propia. Luego, indicar también que del análisis de ciclo de vida y de sostenibilidad, es decir, ¿cómo podemos decir que un producto es realmente más sostenible? Pues tiene sus propias normas asociadas. La 14040, por ejemplo, gestión ambiental, evaluación de ciclo de vida, principios y marco. La 14044, dentro de la misma tipología, entra para requisitos y directrices. Y luego está la 16760, que son productos de base biológica, análisis del ciclo de vida. ¿Vale? Son diferentes normas, pero entran dentro del análisis del ciclo de vida de un producto. Y la certificación, pues son ICC Plus, RCB o RedCert, ¿vale? Que no son estándares, pero se basan en una directiva que es la UE 2009/28/CE, ¿vale? Que tiene que ver con la directiva de energía renovable. Por otro lado, los que sí son importantes de conocer, las menciono así muy brevemente. La EN 13432, que es muy importante cuando hablamos de bioplástico y de biodegradación, está hecha para envases y determina el 90% de biodegradación después de 12 semanas, el 90% de biodegradación en 6 meses e incluye pruebas de ecotoxicidad y contenido en metales pesados, que es muy importante. Es decir, por un lado desintegración, por otro lado biodegradación, por otro lado ecotoxicidad y metales pesados. ¿Okay? Y esto recordemos envases. Luego, ¿qué tenemos? La 14995 es prácticamente lo mismo, pero no solo dedicado a packaging, no solo envases, sino para cualquier tipo de plástico. Por otro lado, tenemos una que ha salido recientemente, en 2018, y está dedicada al mulch film, las películas que son para el sector de agricultura y horticultura, ¿vale? Es una norma dedicada exclusivamente a ellos. Y habla de degradación en menos de 2 años y a 25 grados. Luego, lo mismo es para la ISO 18606, que habla de embalaje y medio ambiente y reciclaje orgánico. Y también lo mismo para la 17088, especificaciones para plásticos compostables. ¿Okay? ¿Qué estándares tenemos de los plásticos biodegradables? Bueno, tenemos diferentes etiquetas. Tenemos, por ejemplo, etiquetas del SEED logo, el SEED Living logo, que es este de la izquierda, el OK Compost y el DIN Proof Industrial Compostable. ¿Vale? Tenemos esas 3 etiquetas y digamos que son las etiquetas que nos dicen, ok, este producto realmente es compostable bajo condiciones industriales. Luego también tenemos otras 2 que son de compostaje doméstico. Son etiquetas, no tienen ninguna norma asociada realmente, ¿vale? Porque no lo hay para el compostaje doméstico. Y estas etiquetas la dan la TÜV Austria y la DIN Proof. Por otro lado, también tenemos en la TÜV Austria el OK biodegradable, como veis, en condiciones marinas, y tiene que ser, bueno, está basada en una normativa americana, ASTM D7081, y que se tiene que biodegradar en el 90% al menos en 6 meses. Luego, para la huella de carbono también tenemos una normativa que es la 14067 y da pautas generales para declarar correctamente la huella de carbono que está asociada a ese producto. Como comentarios finales y ya para cerrar la presentación, casi siempre pongo esta imagen en todas mis charlas y es porque me parece que representa muy bien la problemática del plástico. Es la portada del National Geographic ya de junio de 2019. Se asemeja a un iceberg, pero realmente es una bolsa de plástico. ¿Vale? ¿Por qué los bioplásticos han cobrado tanta importancia en los últimos años? Pues justamente es por esto, porque tenemos un problema con los plásticos. También es verdad que la mayoría están asociados al packaging y de hecho el single use plastic, los plásticos de un solo uso. Más del 50% de la basura marina es plástico de un solo uso.
De hecho, recuerdo que al principio teníamos una, luego dos, y ahora hay muchas islas que se han generado de plástico por las corrientes que hay. Aquí este mapa la representa. Hay unas más grandes que otras, no deberían haberlas, simplemente. También es verdad que no tendrían que haber llegado allí nunca el plástico, ¿no? El plástico es reciclable y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. El plástico es reciclable y el plástico en sí no es malo, sino la gestión del residuo. Por eso Europa ha tomado ya, en enero ya presentó un documento de la estrategia contra el plástico y siguen habiendo otras iniciativas como por ejemplo el European Green Deal, ¿vale? Que van asociadas a la economía circular, tienen que decir algo en el tema del papel de los bioplásticos. Son documentos que recomiendo mucho su lectura porque son muy ilustrativos. Y ya por último, decir, bueno, que los bioplásticos mejoran la sostenibilidad, sí, son una parte de la solución y van hacia el camino de la economía circular. Son solo parte de la solución, no son la solución completa en la vida, y esto no lo oiréis por alguien que realmente sepa del tema. No se va a sustituir nunca los bioplásticos por los plásticos convencionales en su mayoría, no. Sustituirán parcialmente, sí, en ciertas aplicaciones, sí, pero sobre todo donde tenga sentido. Tiene que ser parte de la solución y en aplicaciones en concreto. También comentar, por último, que siguen habiendo investigaciones en marcha. Por ejemplo, esta es una de Total Corbion, en el que hay una mezcla de un PLA con isómeros mayoritarios D con un PLA con isómeros mayoritarios L. ¿Cuál es el resultado? Pues un estereocomplex que tiene una temperatura de fusión mucho mayor y tiene mucha más resistencia térmica. Es decir, las investigaciones siguen en marcha y la última tendencia que hay sobre los bioplásticos, en la que se están enfocando las ayudas e investigaciones de los centros de investigación, es en tener el residuo como recurso para poder obtener un biopolímero. Y tal y como comentaba en la primera diapositiva, obtener esa biomasa hace, la lignocelulosa, por ejemplo, el almidón, hacen que podamos tener un bioplástico. Por lo tanto, si del residuo conseguimos sacar la celulosa, la parte proteica para obtener los ácidos grasos volátiles, o simplemente obtener la glucosa, podremos obtener diferentes biopolímeros. Y eso es muy bueno y es una vía que realmente tiene mucho futuro, porque aprovechamos, remarco, residuo igual recurso, y entonces el impacto ambiental es mucho menor. Eso desde luego. Y con esto concluyo la presentación. Agradecer a todos por la atención. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien la dirigirá al ingeniero Pérez Llanos. Buenos días, ingeniero Germán Pérez Llanos. Gracias por su presentación. En primer lugar, durante la presentación hizo referencia a una resina biobasada que a usted le ve un gran potencial. ¿Podría ampliar un poco más en ella? ¿Para qué y por qué ese potencial? Sí, la resina biobasada básicamente es el PHA. Como decía, es una familia de biopolímeros. ¿Por qué le veo gran potencial? Por dos motivos. Primero, ha cobrado mucho interés por sus propiedades de biodegradación. Pueden ser biodegradables en ambiente marino, en suelo, pueden ser biodegradables en condiciones de compostaje doméstico y, por supuesto, compostaje industrial. Esto no quiere decir
que un producto hecho con este material a los 6 meses desaparezca. Esto es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este polímero, una pieza creada con este tipo de material, solo va a desintegrarse o biodegradarse en condiciones específicas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le veo tanto potencial? Porque, de hecho, no solo por las propiedades de biodegradación que tienen, sino porque el hecho de combinarlo con otros biopolímeros hace que las aplicaciones en este material en concreto se disparen. De hecho, nosotros en Eurecat queremos bastante esta tendencia. Hemos asistido al primer congreso que hubo en 2018, del PHA, de la plataforma PHA, y somos partícipes del GoFA. Hasta ahora, como decía, hay muchos actores que son spin-off, pero cada vez cobran más relevancia. Cada vez cobran más relevancia y van a tener un papel muy importante. Y sobre todo, último punto, lo último que he comentado en la presentación es residuo igual a recurso. Pues justamente de los residuos orgánicos podemos hacer una fermentación y obtener este tipo de biopolímero. Es decir, que si de la basura, por así decirlo, hablando un poco en plata, si de la basura obtenemos un plástico, un bioplástico, encima tiene buenas propiedades de biodegradación, pues yo creo que es uno de los caminos a seguir y el PHA puede seguir este camino. Ok, muchas gracias. Por su experiencia, ¿cómo se están gestionando los residuos de plásticos de origen fósil con los residuos de bioplásticos? Por mi experiencia, a ver, en un principio, aquí en Cataluña tenemos dentro de España, yo creo que estamos a la cabeza de gestión de residuos. Tenemos contenedores verdes para el vidrio, azules para el papel, grises para lo general, amarillos para el plástico que provenga de envases y marrón para los productos orgánicos, para los desechos orgánicos. ¿Cuál es la problemática aquí? Que no tienen que combinarse los plásticos convencionales con los bioplásticos que estén diseñados para sufrir biodegradación. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, combinamos un polipropileno con un PHA, porque es el último que hemos comentado, ya no va a poder reciclarse esa partida. ¿Por qué? Porque si un reciclaje mecánico hace que la combinación de polipropileno con PHA no sea buena y va a ser una partida defectuosa. Por lo tanto, se tiene que separar. La gestión tiene que ser diferente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un polímero que tenga la etiqueta de compostable bajo condiciones industriales tendría que ser tirado en un contenedor marrón y distinguido del resto de biopolímeros. Por lo tanto, aquí tenemos una tarea, primero tenemos una tarea de educación a la población y por otro lado esto tiene que ir acompañado de infraestructura. Tenemos que tener la capacidad, o la infraestructura y las facilidades de poder separar, por un lado, un plástico polipropileno, polietileno, y por otro lado un plástico que vaya, si está diseñado para ser compostado, tiene que ser llevado a las plantas de compostaje doméstico. Por lo tanto, tiene que ser separado. Ok. Ingeniero, otra pregunta. Sí. Dice, bueno, en primer lugar agradecerle por tan clara presentación técnica de los bioplásticos. Si pudiese hacer una relación del uso de películas bioplásticas en la fabricación de empaque flexible. Bueno, para empaque flexible hay muchas aplicaciones. Quiero decir, nosotros estamos metidos en proyectos en las que, por ejemplo, allí no sé muy bien, pero las bandejas, por ejemplo, de carne, hay bandejas de carne que son termoformadas y por encima tienen un film. Este film puede ser perfectamente un film de bioplástico.
siempre y cuando cumpla con los requisitos del packaging alimentario. Otro y el que más se ha estudiado, por ejemplo, son las bolsas biodegradables. Una bolsa que primero, por un lado, ¿no? Como hablaba antes, tiene que tener la infraestructura para separarlo y poder tirarlo en un contenedor que vaya a ello, ¿no? Pues, ¿dónde empieza esta separación? Empieza en la casa de uno mismo. Si nosotros tenemos una bolsa que sea biodegradable y allí echemos los residuos orgánicos, pues entonces esta bolsa la tiramos en el contenedor que corresponda de residuos orgánicos y desaparece con el resto de residuos. Bueno, o se reaprovecha, revaloriza en compost o lo que fuera. Esta es una aplicación del plástico flexible. Otra, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un proyecto que estamos desarrollando, mallas hortofrutícolas. Quiero decir, hay muchas aplicaciones. Otra puede ser, por ejemplo, las bolsas que son preindustriales de carne, en las que envasan la carne al vacío, también pueden ser de bioplástico. Hay infinidad. Simplemente se trata de encontrar las propiedades adecuadas del bioplástico que no interfieran con el producto que van a empacar o envasar y de hecho que puedes incluso darle un valor añadido, como añadirle componentes bioactivos para la conservación de queso, carne, si hablamos del sector alimentación. Ok, Germán. Una última quizás pregunta es ampliar un poco, quizás no lo tocó durante la presentación, es el tema de los aditivos OXO que se usan en... Bueno, a ver, podría hablar muchísimo de esto, pero lo intentaré hacer corto. El año pasado ya la Unión Europea, la Comisión Europea, publicó un documento en el que no se recomendaba la utilización de aditivos oxodegradables. ¿El por qué? Primero, decir que un aditivo oxodegradable está basado en un metal pesado. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a la normativa de certificaciones, como he comentado, la 13432, por ejemplo, uno de los análisis que se hace es de metales pesados. Por lo tanto, si añadimos intencionalmente un aditivo que está basado en un metal pesado, porque los oxodegradables están basados en metales pesados, estamos yendo en contra, estamos nadando contra corriente. Por lo tanto, no van a pasar este tipo de ensayos. De hecho, la TÜV Austria, y dicho por ellos, si reciben una solicitud de ensayos de biodegradación o certificación de un, pongamos, polietileno aditivado con un oxodegradable, directamente lo rechazan. Por lo tanto, un material que tenga este aditivo nunca va a tener la certificación de la TÜV. Va en contra. De hecho, sí es verdad que si vamos un poco al fondo del aditivo, este aditivo hace que tenga una propiedad de desintegración por un lado, y de hecho genera más microplástico que no degradación. Y claro, el hecho de generar un microplástico, una descomposición tan grande, hace que finalmente los microorganismos puedan absorber esos plásticos, pero no están nutriéndose realmente de estos plásticos. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Primero, resumiendo, ¿no? La Comisión Europea lo desaconseja. Segundo, va en contra de la normativa. Tercero, no va a obtener nunca una certificación de biodegradación. Y cuarto, por último, ya es mi opinión, si por un lado se está diciendo que no, por mucho que se vayan a modificar el aditivo, porque existen aditivos que son similares a oxodegradables, pero no basados en metales pesados, esta tendencia no es viable. De hecho, si combinamos, o sea, yo ya veo difícil
educar a la población de separar lo que es un bioplástico que tiene propiedades de biodegradación con un plástico convencional, imaginemos por un momento cómo vamos a hacer que la población distinga un polipropileno que lleve un aditivo oxidodegradable con un polipropileno que no lo tenga. Si al final la función va a ser la misma de la pieza. ¿Cómo lo hacemos? Es imposible. Y esto sí que hace que la parte de reciclado del plástico sea defectuosa. O sea, las partidas de reciclado mezcladas entre óxido degradable, un polipropileno con óxido degradable y no degradable, la echamos por tierra. Y por otro lado, es que estamos inconscientemente o indirectamente dando un mensaje a la población de no te preocupes, no hace falta que este plástico se recicle, puedes tirarlo a un vertedero que se va a desintegrar. Y eso es totalmente incorrecto y es una vía que a toda costa tenemos que evitar, es un mensaje que tenemos que evitar mandar a la población. Ok, Germán, hay dos preguntas más para terminar que Sí. por deferencia. Hay una que dice así, ¿nos puede explicar qué porcentaje de plástico tiene un bioplástico? ¿Qué porcentaje de plástico tiene un bioplástico? Sí, claro. Pues el 100%. No acabo de entender muy bien la pregunta. Un plástico al final es un polímero aditivado, ¿no? Y un plástico es un material que tiene propiedades plásticas y un bioplástico, un PLA, es un plástico en su totalidad. Un bioplástico, un PHA es un plástico en su totalidad. Un PVC lo mismo. No entiendo muy bien a qué pregunta es, o a lo mejor va quizás dirigida a la parte del PET30, por ejemplo. Bueno, sigue el hecho de que un componente precursor del polímero sea biobasado no hace que deje de ser un plástico. El material siempre va a ser considerado un plástico. Ok, Germán. Para terminar, excelente presentación, mucha información valiosa para la industria. En Centroamérica, la disposición de los desechos se hace en rellenos sanitarios de cielo abierto. No hay plantas de compostaje, ni de waste, ni de energía. Considero que el reciclaje mecánico, los convencionales, son los ideales para estas latitudes. ¿Qué piensas? Tengo dos cosas que decir al respecto. Primero, yo creo que estemos donde estemos del mundo, no tenemos que ser conformistas. Creo que tenemos que ser ambiciosos, sobre todo los tecnólogos, los profesionales. Por lo tanto, estemos donde estemos, y yo soy de origen peruano, creo que tenemos que exigir infraestructuras. Por lo tanto, creo que se tendría que seguir una vía de exigencia hacia la creación de infraestructuras capaces de seguir las tendencias, porque van a llegar. Es una realidad, no es realmente una moda, ni mucho menos, es algo que va a llegar, es una realidad. Eso por un lado, y por otro lado, creo que el reciclaje mecánico, por supuesto, es una de las vías a tener muy en cuenta. De hecho, si hacemos un análisis de ciclo de vida de un bioplástico con compostaje industrial, por ejemplo, y un plástico que va a reciclado, yo personalmente preferiría que, si es gestionado correctamente, fuera reciclado directamente. ¿Vale? Porque tenemos una segunda vida, podemos tener una tercera vida, una cuarta vida. El reciclaje es muy importante, y así como decía en la última transparencia de que los bioplásticos son una de las soluciones, parte de la solución, creo que tanto el uso de energías de fuentes renovables como el hecho de la reutilización, residuo igual recurso, y esto se refiere también al residuo plástico igual a recurso para el plástico nuevamente, creo que son los tres pilares de la economía circular y del futuro realmente para obtener una mejor sostenibilidad. Por lo tanto,
sí al reciclaje y un sí en mayúsculas. Y los bioplásticos pueden ser reciclados mecánicamente, ¿eh? No tenemos que tener en la cabeza de que no se pueden reciclar. Pueden tener, si es verdad que las propiedades que tienen hace que la degradación sea muy fácil de llegar, no se llega tan fácil a romper las cadenas de un polipropileno como de un PHA, por ejemplo, de cadena corta, por ejemplo, ¿no? Pero sí que pueden tener un reciclaje mecánico. La única cuestión aquí, ¿cuál es la separación? Es decir, si conseguimos separar que un PLA, por ejemplo, los PLAs vayan a PLA y se pueda reciclar mecánicamente ese PLA sabiendo que al menos en su mayoría de contenido sea PLA, perfecto, eso sería ideal. La cosa es que es un camino largo a recorrer para que podamos gestionar de esta manera un residuo plástico. Ok, Germán, de mi parte agradecerte por la presentación, así como a Eurecat, una muy clara presentación este día. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias y a todos los asistentes también. Agradecemos al ingeniero Germán Pérez Llanos, quien nos brindó información de suma importancia para todo el sector industrial del país, especialmente a quienes están vinculados al sector del plástico e investigación. De igual forma, agradecer a Eurecat por toda su colaboración para la realización de esta serie de webinars. Aprovechar para agradecer a las personas de la academia, de instituciones afines, de los sectores empresariales del país, así como a todos aquellos interesados en el tema por acompañarnos este día. Invitarles el próximo jueves 23 a las 8 a.m. al cuarto webinar, Tendencias en el sector del empaque flexible, el cual estará a cargo del ingeniero Eduard Borja, representante del Grupo Comexi de España. Dentro de la web economiadigital.minec.gov.sb, bajo la categoría de reapertura económica, podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en los próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Gracias y que tengan un buen día.